allá. Declarar de interés del Senado la la identificación de las abejas como la especie más valiosa del mundo. Tomá. Y mientras tanto el dólar blue se dispara. Se dispara a 173, después bajó un poquito, cerró en 171 pesos. Para el gobierno esto no es un tema. Después lo vamos a escuchar a Alberto Fernández diciendo que es un tema de los medios. Es como casi un capricho de los medios hablar de esto. Vamos a preguntarle a Federico Furiasi, ya lo tenemos en línea. Fede, gracias, siempre te molestamos. ¿Por qué sigue subiendo el dólar blue? ¿Va a encontrar un techo? ¿Cuánto hay que preocuparse por este dato? A simple vista parece alarmante. Mucho, mucho, porque no es solamente, digamos, el dólar blue, sino que es esta brecha cambiaria, la distancia que hay entre el dólar oficial en 77 y cualquier dólar financiero, dólar bolsa, dólar contado con liqui, dólar blue, que está en la zona de 170, 165, es decir, ¿por qué es un problema eso y por qué el gobierno se debería preocupar? Porque históricamente en la Argentina esas crisis cambiarias y esas brechas cambiarias tan altas se resolvieron no porque baja el financiero por un shock de confianza, sino porque el dólar oficial llega un momento que el Banco Central no lo puede seguir bancando, entonces ajusta el dólar oficial y ahí se da una aceleración de la inflación que genera más pobreza, que come poder adquisitivo. ¿Por qué tenemos esa brecha? Bueno, claramente hay una incertidumbre, te diría primero en torno al rumbo político y segundo, y no menos importante, en torno al desequilibrio fiscal y monetario que deja la pandemia para una economía que ya venía golpeada, ¿no? Hay un desequilibrio fiscal y monetario detrás. El gobierno dice que faltan dólares, pero el espejo, la contrapartida de esa escasez de dólares es la abundancia de pesos que hay porque el Banco Central tuvo que financiar un agujero fiscal para una economía donde los agentes de la economía piensan en dólares. Doña Rosa, vos, yo, el exportador, el importador, porque claramente viene de crisis en crisis y justamente en ese sentido el peso no es una moneda de ahorro. Entonces, si el problema de la brecha, el exportador no va a exportar, se va a sentar arriba de la soja, el importador se va a llevar lo que pueda al dólar oficial, va a seguir habiendo presión en el dólar financiero por más que el Banco Central suba la tasa de a poco, y eso va a seguir mordiendo reservas del Banco Central para un Banco Central que le queda poca nafta y va a ser difícil evitar un fogonazo inflacionario. A ver, ahora vamos a hablar de eso. Mostremos la evolución del dólar blue en lo que va del año. Es muy impactante. Miren, 77 pesos estaba en enero. Uf. Hoy el oficial vale 70, un poquito más, pero por ahí anda. Y está en 171, fíjense. 13, agarramos los días 13 porque lo hicimos el día 13. 77, 79, 84, 89. Gran salto en mayo, esto ya lo vimos. 133, 126, bueno, y el gran salto de ahora. 171, 173, 166. Este es el valor que tiene hoy. Es muy impactante. Y la brecha quedó porque el oficial hoy debe estar por los 80 pesos más o menos. Federico, ¿es así? Exacto. Ahora, el mayorista un poquito más abajo. Ok. Todos esos dólares de los que hablan ustedes los economistas, el dólar, como el liqui, el contado con liqui, el dólar bolsa, ¿esos dólares qué son? ¿La gente común accede a eso? Son dólares alternativos donde resultan como contrapartida de una operación financiera, más que nada para agentes más un poco sofisticados, y es el dólar que se puede conseguir comprando bonos o títulos públicos. Si lo haces en la bolsa local es ese dólar MEP, si lo haces con una cuenta afuera es ese dólar contado con liquidación. Es verdad que tiene bajo volumen después de las restricciones que puso el gobierno, pero de todas formas, cuando tenés una brecha cambiaria tan alta y cuando tenés un banco central con poca nafta desde el lado de las reservas, esa brecha cambiaria, por más que el dólar financiero tenga poco volumen, hace que el exportador no liquide, hace que el importador se pueda llevar todo lo que puede al dólar oficial y que perciba que el costo de reposición de esa mercadería sea muy alto, con lo cual o pasa ya precio a un dólar más alto o retiene, que es lo que puede venir ahora si el gobierno trata de ir a un modo aguante y apretar a las importaciones.
El problema es que tampoco esto se soluciona con una devaluación, si no tenés un programa macroeconómico al lado y un programa de estabilización, porque lo único que lográs es acelerar la inflación y no sabés dónde terminás. Entonces, ante la falta de incertidumbre política y ante el desequilibrio fiscal y monetario, que es lo que está detrás de todo esto, necesitas atacar eso. Y el gobierno, lamentablemente, si bien tenía una oportunidad después de cerrar el canje con la deuda, y lo hemos hablado, Tato, allá por agosto, se necesitaba una oportunidad para cerrar esta brecha bajando el financiero. Bueno, después del rumbo que tomó la política en torno a la incertidumbre que generó, el endurecimiento del cepo el 15 de septiembre y medidas económicas que llegaron tarde, hoy me parece que ya estamos en un punto de no retorno, donde esa brecha se va a terminar cerrando con una devaluación más fuerte del dólar oficial, más tarde o más temprano. Obviamente el gobierno lo va a querer postergar, pero eso va a generar más costos. O sea, vos decís que ya es inevitable una devaluación del oficial, del oficial. Del oficial. El oficial se viene devaluando a un ritmo de 2,6, 2,7% por mes. Por eso la inflación, acompaña. La foto de septiembre viene estando en esos niveles. Va a ser muy distinta esa foto a la película que vamos a tener por delante, porque esa inflación está con el dólar pisado, con el Banco Central vendiendo reservas, con tarifas congeladas, con los sindicatos por ahora dormidos. ¿Hasta cuándo? Si se acelera la inflación. Con lo cual, en la medida que el Banco Central siga perdiendo reservas y la brecha siga tomando temperatura, la inflación se puede acelerar, aunque el Banco Central no acelere el ritmo de devaluación del dólar oficial. Fede Mayol, ¿qué dicen en el gobierno de todo esto? El gobierno está muy preocupados, realmente muy preocupados. De hecho, Federico lo sabe, hay una presión del mercado muy grande para devaluar. Hay una presión además para hacer un cambio político, porque a la crisis económica se suma una crisis política, porque hay cierta falta de credibilidad en el gobierno. Yo le quería preguntar, Tato, a Federico, recién decía que el Banco Central se está quedando con poca nafta. Digo, ¿hay riesgo real de que se quede sin nafta a este paso? Exactamente, a este paso se corre riesgo que el Banco Central se le vaya acabando las naftas. Ten en cuenta que las reservas netas del Banco Central son más o menos 4.500 millones de dólares. Es verdad que puede usar reservas que son prestadas, swap con China y otras reservas que tiene, y eso sirve para aguantar un poquito y ganar algo de aire, pero ¿para ir a dónde si no hay un rumbo político y un programa macro detrás, no? Entonces hay un riesgo muy alto de fogonazo inflacionario porque no se pueda bancar este ritmo de devaluación del oficial. Ahora, eso no significa riesgo de hiperinflación, ¿no? Fogonazo inflacionario es se acelera la inflación, no necesariamente estoy hablando de un riesgo de hiperinflación de corto plazo, y también quiero diferenciar con que una cosa es una crisis cambiaria y otra cosa es una crisis bancaria. Hoy el sistema financiero de dólares, casi todos los dólares que están depositados, más del 80% lo tiene el Banco Central o los propios bancos, y es un sistema financiero líquido y está calzado, es decir, lo que está prestado de los depósitos en dólares está prestado básicamente a exportadores que ganan en dólares. No es el problema del 2001, donde la crisis cambiaria mutó rápidamente en una crisis bancaria. Pero claramente, si el gobierno nos da un shock de confianza, como bien vos marcás, vamos a seguir teniendo no solamente caída en reservas, sino gente que va a sacar los depósitos en dólares, que por ahora está administrado en el tiempo por la pandemia y una cuestión de turnos para que no se acumule la gente. Bueno, eso es muy importante lo que está señalando ahí, Federico. Entonces, no hay riesgo de esto que dijo el otro día Alberto Fernández. No voy a tomar los depósitos personales de la gente. Y esto, vos decís que es real. Esto no va a pasar. Lo que digo es que el sistema financiero, no hay necesidad de ir a eso. No hay necesidad, claro. No quiere decir claramente. Si pasa o no pasa, en este país no se puede asegurar nada. Federico, te agradecemos mucho el contacto, Por favor, un placer y a disposición. Un capo, Federico Furiase. A ver, antes de ir a Carla Ricciotti, que está en Guernica, ¿me mostrarás cuando puedas, Mati, la foto de Alberto Fernández hoy con el casco de YPF? Después nos va a contar Fede Mayols qué fue lo que pasó ahí. Pero me quedé muy impactado con la cara de Alberto. Con la cara de Alberto Fernández. Yo no sé si está cansado, si está estresado, pero se lo ve no se lo ve bien. No se lo ve bien.
Y hay mucho por delante, ¿eh? Faltan más de 3 años y estamos en una crisis muy, muy seria. Bueno, ahora cuando lo tengamos me lo pasan. Me voy con... ¿Ya está? ¿Ya lo tenemos? A ver, acá está. Mirá, yo lo veo, está mucho más canoso que antes. Fíjate si no hay después alguna imagen donde le dé el sol. Yo no sé. Después lo vamos a analizar con Fede Mayol. Yo lo veo cansado, lo veo como más envejecido. Hagamos una cosa, Mati, si podemos buscar una foto de los primeros días de Alberto Fernández en el gobierno y el Alberto Fernández de estos días. Van a ver la diferencia, es muy notoria. Nos vamos con Carla Ricciotti a Guernica.